Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de HCRF, Historia, Ciencia, Razón y Fe. Mi nombre es Rodrigo Rosado, estoy aquí en el cuarto de mi hija y va a estar bueno el episodio porque de nuevo es Semana Santa y nos toca la H de Historia. Vamos a dar el argumento de hechos mínimos. Es el argumento que sustenta la resurrección de Jesús, basado solamente en hechos mínimos, en lo mínimo que nos puedan dar. Es decir, como cristiano, yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios, pero queremos usar no solamente material que esté, que los cristianos estemos de acuerdo. De nuevo, este programa, la idea es que pueda apelar a gente que esté escéptica, que esté simplemente viendo, buscando algo razonable, una evidencia, para considerar el cristianismo como una opción. Y bueno, el argumento de hechos mínimos entonces usa fuentes donde aún los más escépticos están de acuerdo. Y bueno, ¿cuáles son esas fuentes? Bueno, no nos dan los evangelios, nos dan a Pablo y no todas las cartas de Pablo, solamente algunas. ¿Cuáles son esas 6 o 7 epístolas de Pablo que aún los más escépticos, como Bart Ehrman, denominado el gran escéptico, o E.P. Sanders, un teólogo liberal, nos dicen que por lo menos estas podemos usar? Bueno, esos son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Primera de Tesalonicenses. Pero aún así, porque este es un video corto, ni siquiera vamos a usar todas esas fuentes, solamente vamos a usar dos, así que esta es una versión mínima del argumento de estos mínimos, que no es un argumento que yo desarrollé, fue desarrollado por el académico el Dr. Guy Habermas, pero de que a partir de estas pocas fuentes, por más mínimas y más pocas que sean, podemos establecer que la creencia del cristianismo de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús, no fue una invención de siglos después, sino que data hasta lo más temprano del cristianismo. Y podemos llegar a esa conclusión aún así usando solamente el argumento de hechos mínimos, aún sin usar los evangelios. Bueno, para este argumento de hechos mínimos, o esta versión mínima del argumento de hechos mínimos, solamente voy a usar la epístola de Primera de Corintios y de Gálatas. Que, por cierto, si se preguntan por qué Pablo, por qué los académicos confían en Pablo más que los evangelios, por ejemplo, ¿por qué? Porque no, Pablo era un líder religioso, fariseo, o sea, una persona, un académico de su tiempo, ¿verdad? Que incluso tuvo una conversión y fue de ser un líder religioso de los fariseos a ser un líder dentro del cristianismo. Tuvo una conversión de él, estuvo en el lugar correcto, en el tiempo correcto, conoció a las personas correctas, a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Una persona muy honesta. De nuevo, o sea, tenés que tener una evidencia muy fuerte, un argumento muy fuerte para decir, no, no podemos usar a Pablo. Y usando entonces Primera de Corintios, empecemos con esa. Primera de Corintios 15, Pablo en el versículo 1 y 2 esencialmente dice, este es el Evangelio, es muy importante, esto es lo esencial del cristianismo, introduciendo los versos que vienen. Y en el versículo 3 sigue, y entonces a ustedes les transmití lo que yo había recibido. Y él les transmite después un dicho que está como, que casi está como estanzas, como un himno casi, en ta, 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 en el griego se le dice ta, 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 ¿no? Que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, que resucitó, ¿no? Luego se apareció, ¿verdad? El verso 4, 5, 6, 7, 8, Primera de Corintios 15, lo pueden leer en casa. Pero muy importante aquí el verso 3, que es lo que quiero resaltar, porque no, si no me voy a demorar muchísimo. Yo les transmití, es decir, les está escribiendo en la epístola acerca de algo que ya les había transmitido. Y bueno, sabemos que la visita de Pablo a Corintios fue más o menos 3, 4 años antes de la epístola, en el año 51-52, ¿verdad? Que le transmitió este dicho. Obviamente, para transmitir ese dicho, él dice que él había recibido. Y sabemos entonces que ya estamos hablando de más o menos 20 o menos años de que él recibió este dicho que resume todo el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, etc. Pero ¿qué entonces le hace decir a otro académico como Richard Bauckham, que dice, podemos más o menos acertar que el apóstol Pablo recibió ese credo más o menos dentro de 5 años después de la crucifixión? ¿Por qué Richard Bauckham dice eso? Bueno, aquí es donde vamos a traer el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 1 y 2, Pablo empieza a dar como una narración de su conversión, de lo que hizo después, y es aquí donde esto juega y se conecta muy bien con Primera de Corintios. Por ejemplo, él dice que después de su conversión, que la mayoría de académicos ponen un año, ¿verdad? Algunos otros dicen hasta 3 años, pongámosle 2 o 3 años. Estamos entonces más 3 después de la crucifixión. Entonces, y él dice que en Gálatas, que él se convierte, se va a Arabia, y después de 3 años regresa. Entonces ya estamos
3 años después, más 6, ¿verdad? Más 6 después de la crucifixión, más o menos año 35, 36 después de Cristo, él regresa y se va a Jerusalén y ve al apóstol Pedro y a Jacobo, el hermano de Jesús, por 15 días. Y cuando dice voy a ver a Pedro, usa ese verbo historeo, pero el verbo historeo significa indagar, investigar, preguntar, reportar, ¿verdad? Entonces que él va a hablar con Pedro, con esta investigación, con este reportaje, él quiere ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Es más, otro académico, C.H. Dodd, él dice, es prudente asumir que Pablo, cuando fue a Jerusalén, la primera vez se habló con Pedro y con Jacobo por 15 días, podemos decir que seguramente no hablaron del clima, ¿verdad? Sino que realmente le estuvo indagando, por eso la palabra gestoreo. Pero entonces en Gálatas 2 dice que él regresa 14 años después. En Hechos 13, de hecho, es el paralelo a esto, que es el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Y es lindo cómo encaja toda esta información. Y bueno, y Pedro va y está Bernabé y Tito, pero también está el apóstol Juan, el apóstol Pedro y Jacobo, el hermano de Jesús, que era el pastor en Jerusalén. Imagínense esa reunión. Pablo, Pedro, Juan, Jacobo. Y lo interesante es que dice en el versículo 6 del capítulo 2 de Gálatas, y ellos no añadieron nada nuevo. No me añadieron nada nuevo. 5 palabras muy importantes. Que todo esto, en todo este proceso, el evangelio que él recibió, que él comunicó como un dicho a los corintios, ¿verdad? Y les vuelve a escribir recordándoles de ese dicho que había recibido, que podemos llevar incluso hasta el año más 5, más 6 después de la crucifixión, a aquella primera reunión que Pablo tiene con Pedro y Jacobo. ¡Wow! Que el mensaje siempre fue el mismo. Aquel mensaje que podemos trazar al principio del cristianismo, aún sin usar los evangelios, solamente usando 2 epístolas en este caso. Además, lo voy a leer y concluir con eso. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos, a la vez la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Esa frase, como diciendo, algunos amigos vayan y vean, y hablen con ellos, conversen, entrevístenlos, pueden ir a verlos. Entonces, sí, la Escritura es inspirada por Dios, Cristo resucitó a los muertos. Si la Escritura no es inspirada de Dios, pero al menos es confiable, Cristo resucitó de los muertos. Gracias por ver. Espero que tengas una muy linda Semana Santa, que puedas pensar un poco en eso de la resurrección. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídate.